Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Johnny, Aníbal, Blanca, Meli, Gaby, Noris y todos en la familia. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo. Los Mishpatim de la santidad, sexta parte. Amar al prójimo como a uno mismo, primera parte. No maltratar a sordos y ciegos. No insultarás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego. Respetarás a tu Elohim. Yo soy Yahweh, dice Vayikra 19 en el Pasuk 14. Ahora entonces, este siguiente mandato de no insultar al sordo no es exactamente de la manera en que nosotros pensamos. A pesar de que ciertamente no se debe insultar ni burlarse de los discapacitados, ¿será que Abba ya conocería la futura cultura del bullying que tenemos? Yo apuesto que sí. Este mandamiento, como todos, por otra parte, tiene una mayor comprensión y aplicación espiritual. Hay de aquellos, dice la palabra, que ponen tropiezos a los ciegos, porque como dice el Adón, son ciegos, guías de ciegos. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. En Matías 15. Y cuidado porque él también dice enseguida antes, un poquito antes, dice, entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír esas palabras? Pero él respondió, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Muchos se creen y se han creído a lo largo de los tiempos con el derecho de abrir la boca y hablar y escribir sus propios pensamientos, y así se han ido levantando montañas de doctrinas de hombres, tanto del judaísmo como del cristianismo y de otros sismos también, sí, pero no pasan de sus interpretaciones. A veces pueden ayudar en algunas cosas, pero la mayoría no muestra las cosas del punto de vista de Yahweh, sino del propio. Ese es el problema radical a la hora de adquirir la mente de Mashiach. Para esto se debe clavar el yo en el madero y usar el nuevo hombre que recibimos cuando creemos, pero la gente cree que es mucho más cómodo su viejo vestido, tratan de limpiarlo y seguir usándolo, y así salen las cosas de la vieja naturaleza adámica. Y el Adón dice que los que hacen esto son ciegos. También son acusados de esto los creyentes de la Odisea, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice en Gilgalut, ¿no es cierto? Cuando el Adón estuvo en la tierra, él curó a muchos ciegos y sordomudos, pero estas cosas, como todo lo demás, eran cuadros siendo pintados. Los sordos y los ciegos representaban a la humanidad que sería rescatada por Yahshua. Él no curó a todos los ciegos del mundo, entonces no vino a curar de la ceguera a la humanidad. Tampoco erradicó la sordera ni otras enfermedades. Su propósito no era curar personas, sino mostrar lo que su salvación traería a la humanidad. Pero los hombres, claro, lo buscaban para obtener beneficios, y él lo sabía bien. Él les dijo, en verdad les digo que ustedes me buscan no porque hayan visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. A los hombres no les interesaban las señales, buscaban la comida, les agradaban los milagros, ¿sí? Las cosas que impresionan a la carne. En la cabeza de la gente era maravilloso curarse de cosas como la ceguera, la sordera, la parálisis en un instante. Pero estas cosas eran cuadros. Estas cosas mostraban que el que vino lo hizo para curar la sordera, la ceguera y otras enfermedades espirituales, ¿sí? No físicas. Vino a abrir los ojos y los oídos. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. ¿No se acuerdan? Les dijo en Mordejai en el capítulo 8. Este es el plan de Yahweh, y el propio Moshe lo presenta porque a él le fue dado entregar la ley a los hombres, la versión escrita de la palabra viva, ¿sí? Con lo cual el Adón estaba dando comienzo a su obra para sanar ciegos y sordos, pero aún viendo la maravilla, las maravillas que Yahweh estaba ejecutando, ellos no tenían la capacidad. Moshe convocó a todo Israel y les dijo, ustedes han visto todo lo que Yahweh hizo ante sus propios ojos en la tierra de Mitzrayim, al faraón y a todos sus cortesanos y a todo su país, las maravillosas proezas que ustedes vieron con sus propios ojos, aquellas prodigiosas señales y maravillas. No obstante, hasta este día Yahweh no les ha dado un corazón para entender, ojos para ver, oídos para oír. Esto está en el capítulo 29 de Devarim. Esto se los dijo al momento que estaba despidiéndose de ellos
cuando el pueblo iba a entrar en la tierra prometida. Solo cuando entraran en la tierra prometida, ellos tendrían sus ojos y oídos abiertos, pero ellos se negarían también, ¿no es cierto? Dicen Yahezkel 12, hijo de hombre, tú habitas en medio de una raza rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son una raza rebelde. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender, dice en Yeshaya 44. El Adón reclamó esto muchas y muchas y muchas veces, diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto está en Mordejai 4:23 y en unos 10 lugares más, exactamente la misma frase. Y la promesa de Yahweh es que Él librará y verdaderamente abrirá ojos y oídos. Pero ahora, así dijo Yahweh, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas, que yo te redimiré. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, y la llama te abrazará. Porque yo, Yahweh, soy tu Elohim, el Santo de Israel, tu Salvador. A Mitzrayim lo entrego por tu rescate, a Cush y a Seba a cambio de ti. Porque tú eres valioso para mí y honorable, y yo te amo. Doy hombres a cambio de ti y pueblos por tu vida. No temas que yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes, del occidente te recogeré. Le diré al norte, entrégamelos, y al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los que están ligados a mi nombre, a los que he creado, formado y hecho para mi gloria. Deja libre a ese pueblo que es ciego, aunque tiene ojos, y sordo, aunque tiene oídos. Esto está en el capítulo 43 de Yeshaya. ¿Cuándo sucederá esto? Él sigue hablando y en el paso que sigue dice, congréguense como una todas las naciones, reúnanse todos los pueblos. ¿Cuándo será que va a suceder esto? Esto va a suceder cuando todo haya culminado la séptima copa del Armagedón. Esto está hablando del Armagedón. Mientras tanto, a nosotros se nos ordena no maldecir a los que aún andan sordos y ciegos, ¿sí? Él siempre nos ordena, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, porque no saben lo que hacen. La orden es amar a todos y eso incluye a los enemigos, la parte que la mayoría siempre se olvida. Sí, no es cierto. Luego, la mayoría de los creyentes hoy lamentablemente viven peleándose en contiendas y esto ya en sí es una maldición. Separaciones, discusiones, acusaciones, son todas maldiciones que el Adón dice que no deben practicarse. Las personas no somos la medida de la revelación, por lo que no podemos ni debemos juzgarnos unos a otros acerca de nuestra supuesta ceguera o sordera espiritual. No sea cosa que nos pidan que nos saquemos la viga del ojo. Practicar justicia imparcial es otra de las cosas que piden. No debes hacer juicio injusto. No favorezcas al pobre ni le muestras deferencia al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. Justicia en el sentido judicial y en el sentido de jugar limpio es el enfoque de estos dos, de estos pasuquín que vamos a ver. Yo me maravillo de la manera en que Elohim sigue un patrón que básicamente empieza en Shemot 20, ¿no? Con los mandamientos, y su primera ordenanza formal es para que su pueblo sea separado. Y luego vemos como él paciente y amorosamente pinta un retrato mucho más definido, con mayores detalles, al expandir y edificar sobre esos 10 mandamientos básicos a través de todos sus mishpatim, y todo esto a través de siglos de paciencia y de malas respuestas de parte de la humanidad. ¿Sí? Elohim comienza enseñando los colores primarios, que serían los 10 mandamientos, y después continúa hablando sobre las tonalidades, que son las restantes leyes o la forma de mezclar o de aplicar esos colores de esos mandamientos. ¿Sí? Esto no establece, como tantos aseguran, 613 mitzvot, porque no son reglas fijas e inapelables, sino ejemplos prácticos de cómo aplicar los 10 mandamientos a asuntos prácticos. Él no establece reglas rígidas, sino que nos da la raíz de la ley, ¿sí? Para que aprendamos a desarrollarla, a hacerla crecer, a aplicarla en diferentes situaciones. Por supuesto, hay cosas que las dejan claro porque no puede dejarlas en nuestras manos. Ciertamente, él tiene razón. Sabe que no razonamos bien del todo. Pero en general nos da gran libertad para que su ruaj pueda fluir a través de nosotros. Porque la idea no es que nos dé todo listo, todo
cocinado y armadito, sino que nosotros tengamos que recurrir a él. Que uno mire todas esas cosas y diga, pero ahora no sé qué tengo que hacer. ¿Y qué hacemos cada vez que decimos, y ahora que no sé qué tengo que hacer? Y nos vamos a buscar algo en Google, o le preguntamos al vecino, o a alguien le preguntamos las cosas, pero tenemos al maestro adentro. Es a él al que le tenemos que preguntar cómo tenemos que hacer para aplicar la mente de Mashiach, ¿sí? Entonces, él establece los principios más fundamentales en unas pocas palabras y luego los repite constantemente. A través de situaciones marcadas, introduce matices y conocimientos más profundos de su aplicación y significado. Al principio estas reglas parecían mayormente como una lista de conductas simplemente humanas que indican lo que se puede o no hacer, mecánicas y atadas a una realidad física y terrenal. Sin embargo, más tarde, después que se les enseñó a las personas lo básico, Yahweh empezó a añadir aspectos que parecen desconocidos, hasta raros en muchos casos, cosas como las leyes de puro e impuro, que realmente no tienen mucho que ver con justicia a nuestros ojos y solo tiene que ver con conducta de los hombres, cosas que hacen a uno entender que hay algo sobre estas leyes y mandatos que se extienden mucho más allá de la vida biológica y la cultura humana y la estructura civil que tenemos básica. No son cosas superficiales y nada más o cosas físicas y nada más, no son formas para que nosotros tengamos viditas sobre la tierra. Eso es lo que la mayoría no entiende. Ay, me enseñó cómo tengo que vivir en la tierra. La verdad, no. La verdad te está tratando de enseñar cómo es él y para qué, a ver si recuperamos un poco, nos recuperamos de esa amnesia que tenemos y empezamos a andar en sus caminos y de esa forma nos volvemos un poco más cercanos de aquello a lo cual él nos quiere restaurar, ¿sí? Pero nosotros le decimos, no, yo no quiero ir para allá, yo no quiero ir a tu reino, no quiero nada, yo quiero que me levantes una casita acá, con eso yo me conformo. Esa es la actitud que tienen los creyentes en general. Por eso es necesario que los legalistas levanten la nariz del suelo, se eleven por encima del sentido básico de las normas, ¿sí? Porque el Padre poco le importa si comen esto o aquello, si se visten de una u otra forma o hacen cosas o no las hace, si no comprenden el trasfondo espiritual de esas ordenanzas. Si no lo entienden, sacrificios no me importan. Misericordia quiero, ¿sí? Entonces, lo que cubre esta gente con los sacrificios es precisamente la falta de misericordia. Eso es lo que le está echando en cara. 13 siglos más tarde, Yahshua vino a explicar que la Torá y todas sus ordenanzas y rituales son una sombra de un mundo espiritual que debe venir. Todavía no vino por completo. Y todos los principios contenidos en la ley tenían un componente espiritual mayor, lleno de un conocimiento mucho más profundo que un sistema legal sencillo y complejo al mismo tiempo, ¿sí? Que solo habla de crimen y castigo. Y aún muchos siguen aferrándose a las sombras para huir del hecho de que no están dispuestos a cortar su carne para pasar al plano superior de comprensión. Aunque las sombras sirvieron como tutor, como las rueditas de una bicicleta, ¿no es cierto? Como decimos siempre, una vez que viene la realidad, se quitan las rueditas de la parte ya entregada, no las de la bicicleta, porque la mayoría no saca las rueditas, saca la rueda de la bicicleta y quieren salir volando y se pegan cada porrazo que no puede ser, ¿sí? Entonces no da para que se saquen las ruedas grandes. Es necesario crecer acorde a la etapa en la que nacimos, ¿no es cierto? Sin perder las sombras tampoco, porque siguen siendo la base y todo lo que ha sido levantado en este ámbito, en esta burbuja que llamamos tiempo, permanecerá hasta el fin, ¿sí? Entonces, aunque tenemos hoy a Yahshua dentro, ninguno me puede afirmar que la Torá, que es el propio Yahshua, está escrita en sus corazones. O se comportarían de manera diferente. Otro sería el mundo si esa fuera una realidad visible y real y concreta. De manera que estamos en otra etapa más avanzada realmente, pero también en desarrollo y requiere crecimiento y avance, y también requiere el sacrificio de parte de cada persona, ¿sí? El camino del madero. Todos tenemos que encontrar el correcto equilibrio en todas las cosas.
La instrucción de Elohim de no tomar una decisión injusta parece ser algo sencillo. Lo que debemos recordar aquí es que Elohim está enseñándole a Israel a imitarlo a él. Y esta parte de las sombras no ha desaparecido. Vamos a leer los mandamientos y todos van a tener que concordar que la venida de Yeshua no nos trajo permiso para robar, matar, adulterar, codiciar ni nada. Y por lo tanto, tampoco trajo el permiso de abolir lo que se nos antoja como tantos han hecho. Simplemente porque es hora de admitir que los pensamientos de Yahweh son más elevados que los del hombre. ¿Sí? Y si no entendemos, no importa. Nos callamos la boca, no hacemos lo que queremos. Bueno, como no sé cómo es, voy a hacer la parte que más me gusta. ¿Sí? Sus mensajes contienen verdades escondidas en muchos niveles que van siendo reveladas a medida que se crece y que nosotros no podemos establecer la medida de la Torah, mal llamada ley, ¿no es cierto? Con nuestro bajísimo nivel de comprensión. Si tiramos a la basura el manual y todas las cosas, cuando llegue la hora de traer la revelación, simplemente no tendremos el libro y no vamos a entender lo que se nos diga. Así que Elohim es santo y Él está enseñando a Israel ayer y a nosotros hoy lo que es la santidad y cuáles son los frutos de conducta kadosh que se deben ver. Y la justicia de Yahweh es perfecta. Él dice que no mostremos favoritismo especial a los pobres ni deferencia especial a los ricos. La justicia no es justa si uno obtiene un trato especial y el otro no, sea cual fuere el lado implicado. Esto no siempre es un ideal fácilmente practicable en nuestra sociedad satánica. Aquí sin duda alguna los ricos son tratados de manera diferente a los pobres porque los pobres están ahí para servir a los ricos, ¿no es cierto? Pero esto es algo que hasta los mismos pobres fomentan cuando son, por ejemplo, fans de sus ídolos de cine, de música, TV y otros, tratándolos como a personas especiales, ¿no? Y hay que ver el griterío y el escandalete que arman cuando uno se les aparece, ¿no es cierto? Bueno, son ídolos. Y ellos son idólatras. Es entendido así por ambas clases, realmente. Los pobres, que a sus propios ojos son menos importantes en el gran esquema de cosas que los ricos. Y no comprenden que son los que levantan sus imperios, porque sin la mano de obra de los pobres no habría nada. Sin la mano de obra trabajadora, sin los esclavos, Faraón se queda sin pirámide. Muchas veces y arbitrariamente, ya que no se hace regla, se aplica a como le cae al juez, ¿no es cierto? Si tengo ganas hoy dicto una cosa, dicto la otra. La justicia ha determinado que la sociedad en general tiene más culpa que el infractor mismo dentro del crimen, ¿sí? Pero Yahweh dice que mostrar favoritismo injusto a los pobres, que es un modismo, una moda actual, sí, solo porque son pobres, también es injusticia. La justicia no mira cómo está vestido cada uno. Entonces, muchas veces, y arbitrariamente, como he dicho, ya que no se hace regla, se aplica cualquier cosa, se dicta cualquier tipo de sentencia, ¿no es cierto? Y generalmente la base de esa culpa de la sociedad es la pobreza del criminal y el analfabetismo, ¿no es cierto? O el hogar roto, o los traumas, que también sabemos son vividos en hogares de ricos, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que hay cosas bastante densas en hogares de ricos. En otras palabras, el juez en algunos casos toma en cuenta el estatus socioeconómico de una persona como un factor para determinar su sentencia, ¿sí? Y a veces hasta para determinar su culpabilidad o su inocencia. Se nos dice entonces que lo que nuestras naciones ven como pobres en ocasiones, repetimos, esto es arbitrario, debe tener una menor responsabilidad personal acerca de lo que es correcto o incorrecto porque son pobres e ignorantes, tipo así. Y debe ser menos castigado por lo que hicieron mal. Por eso, nada más, ¿no es cierto? Por lo tanto, están en desventaja porque son pobres. Entonces, una persona de clase media tiene menos excusa para sus acciones porque no es pobre, aunque tiene sus propios problemas en obtener justicia porque sus medios para obtener buenos abogados son limitados. Una persona rica tiene un conjunto de problemas diferentes que tratar, sí, la mayoría de los crímenes son llamados crímenes de guante blanco, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir que hay más fallas en ética que en criminalidad de la básica, de robo, asesinato y todo eso, de la más burda, ¿no es cierto? Y esto de acuerdo al sistema legal, obviamente.
Y entonces la justicia aplica sobre ellos devolver el dinero adquirido ilegalmente y no les hace perder la libertad de por un periodo extendido de tiempo como consecuencia de haber tomado ese dinero, lo cual sería la sentencia común para cualquier otro pobre. El punto es que una vez un pueblo o una nación empiezan a ejecutar la justicia basados en la diferencia entre ricos y pobres o en lo que sea, ¿tá? Y en el medio del sándwich queda aplastada la clase media que no tiene ningún tipo de derecho ni para arriba ni para abajo, entonces por definición de Elohim la justicia no es llevada a cabo. Pero un asunto aún mayor es que como Elohim está mostrando su persona por medio de las leyes, la justicia humana no lo representa ni lo manifiesta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una sociedad en general completamente injusta, que no representa en lo más mínimo la justicia de Yahweh, por mucho que muchos crean que están haciendo algo. Yahshua repitió este principio fundamental, de manera que nosotros tampoco podemos escaparnos al asunto. Ya se dieron cuenta de que él confirmó todo lo escrito en la Torá con sus propias palabras. Él confirmó todo, confirmó casi todas las leyes y esto es lo que ha sido consignado. No se olviden que lo poco que recibimos por escrito es una pequeña parte nada más, ¿no es cierto? Hay también muchas otras cosas que hizo Yahshua que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se podrían escribir, dijo Yahana, ¿no? No abolió nada, no reemplazó los mandamientos por los suyos propios, siendo él mismo la Torá escrita y la Torá viva, no puede quitar nada sin destruirse a sí mismo, y por eso confirmó estas cosas diciendo, no juzguen según las apariencias, juzguen con juicio justo. Y esto confirma justamente esta ley que estamos viendo acá en Vayikra. Shalom, Katy, Jorge. Los Mishpatim de la santidad, parte 7. Amar al prójimo como uno mismo. Segunda parte, no levantar falsos testimonios de otros. No andes chismeando entre tu pueblo, no desatiendas a tu prójimo cuando está en peligro. Yo soy Yahweh. La palabra es rakil aquí, que es traducida como chismoso o calumniador. ¿Sí? Deriva de rakal, que significa literalmente comerciar. Por eso es aplicada en el sentido de alguien que lleva y trae. Un chismoso es esencialmente un murmurador, alguien que no puede ocuparse de sus propios asuntos y necesita ocuparse de los demás. Es alguien que gusta mucho de hablar de la vida de otras personas y difundir historia. Los hay de diferentes niveles. Tengan por aspiración vivir en tranquilidad y ocuparse de sus propios asuntos, dijo Shaul a los habitantes de Tesalónica, ¿no es cierto? El chismoso es el murmurador, alguien que se dedica a ir de uno a otro, a divulgar informes malvados y falsos sobre los demás, porque si fueran cosas buenas no pasaría nada, ¿no? A llevar sus propias opiniones, levantar sus propias defensas y reivindicaciones, buscando el apoyo de los demás. Esto, aunque muchas veces procede solamente de la frivolidad, la charlatanería, el estar hablando de más porque solamente se tiene boca, siempre termina trayendo contiendas y divisiones y no busca la edificación, sino la destrucción. Es necesario erradicar tales comportamientos de raíz. El chisme habla que revela algunos hechos o asuntos de otras personas. ¿Sí? Puede ser un rumor infundado, incluso una mentira deliberada de la persona que lo extiende, aunque no sea consciente de la falsedad del rumor, se hace responsable de propagar una mentira. Puede que el chismoso hable de las faltas y errores de alguien, pero incluso en el caso de que lo que diga es verdadero, está haciendo lo que no debe y demostrando falta de amor. Ahí no está Mashiach. El proverbio dice, el que cubre la falta busca amistad, pero el que la divulga aparta al amigo. Eso está en Mishlei 17. El chisme puede llevar a la práctica desastrosa de la calumnia. La cosa puede ir empeorando, ¿no es cierto? La sabiduría de las palabras que nos da Shlomo es obvia. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, pero los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Esto está en Eclesiastés 10.
De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Yahshua, ¿no es cierto? En Matías, en el capítulo 12. Por lo tanto, el tema habitual de la conversación de una persona indica en lo que tiene puesto su corazón. Eso es lo que nos muestra, y ese es el interés. ¿Sí? Las escrituras nos instan a salvaguardar el corazón, nos dice que lo guardemos, ¿no es cierto?, a pensar y a hablar de aquello que es verdadero, serio, justo, casto, ¿no es cierto?, amable, de buena reputación, virtuoso, digno de alabanza, como nos dice Shaul en Filipinín. Yahweh dijo, lo que procede de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Y entre las cosas que proceden de la boca, pero que en realidad salen del corazón, dijo que se contaban los razonamientos inicuos y los testimonios falsos. Donde se habla mucho, abunda la transgresión, dice Mishlei 10, pero el que refrena sus labios muestra mucha sensatez. Sea que el calumniador lo haga por un motivo malicioso o no, se coloca en una mala posición delante de Elohim, ¿sí? Porque cualquiera que envía contiendas entre hermanos, cualquiera que está hablando de más, sí, practica una de estas cosas que Elohim odia, ¿sí? La palabra griega para calumniador o acusador es diabolos. ¿Sí? Donde viene la palabra diablo, que todos conocemos. El término se usa en las escrituras como título de Hasatán, lo sabemos bien, de manera que ya se sabe para quién se está trabajando cuando uno anda murmurando por atrás, calumniando a otros, hablando mal de unos y de otros, llevando y trayendo. No aborrecer a otros, no guardar rencor ni vengarse, dice Elohim. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Estos Pasukim 17 y 18 son un pensamiento completo, ¿sí? Por lo que tienen que ser tomados juntos. Hay unas cuantas palabras claves que vamos a ver porque las mismas nos ayudan a definir quién es el hermano, ¿sí? Quién es este prójimo al que el israelita debe reprender, ¿sí? Y quién es ese prójimo al cual él no debe detestar en el corazón, ¿no es cierto? La palabra hebrea, traducida generalmente como hermano, prójimo, pariente, en otras traducciones depende, es aj, ¿sí? Que la conocemos bastante. Aj es una palabra bien amplia y bien general, ¿sí? La misma puede ser un hermano verdadero, un hermano de sangre, digamos, o un pariente cercano, o también puede significar un amigo cercano. Y el límite más extremo de lo que un hermano es, de un aj, es, si según definido por los hebreos, es un miembro israelita. Digamos que todos son hermanos dentro de la nación. Ya sea que ese israelita sea un hebreo nacido natural o un extranjero que se haya unido a Israel, él es todavía un israelita y es un aj, se lo considera un aj. Permítanme ser clara en esto. Esto no se refiere a nadie fuera de la nación de Israel en este contexto en particular que estamos hablando, ¿sí? Esto no es diferente de un creyente refiriéndose a otro creyente de cualquier otra religión o denominación como un hermano en Mashiach. Es exactamente la misma idea. Los que son creyentes somos hermanos, no importa dónde estemos, exactamente lo mismo para ellos. Este concepto es el mismo. En la segunda parte del primer pasuk dice que se repruebe o reprenda al vecino o prójimo. La palabra para vecino es amit acá. Y un amit es igual de amplio y general como aj, ¿no es cierto? Y aunque aj indica más la idea de una persona con quien realmente se tiene una relación familiar cercana o distante inclusive que con la persona, aún hasta en el sentido de la nacionalidad israelita, como dijimos, amit verdaderamente se refiere a una persona, cualquier persona, la cual se conoce, con la cual se tiene un contacto regular. Hoy en día nosotros podemos decir amigo o conocido, ¿no es cierto? Lo cual incluye tanto amistades como compañeros de trabajo, otros similares, ¿sí? Con los cuales se establecen relaciones por causas fortuitas, más o menos pasajeras. En nuestra sociedad moderna es bastante común vivir al lado de alguien y apenas si saber su nombre o ni siquiera saberlo, ¿no es cierto? Y mucho menos hablar con esos prójimos. No, nadie se habla con el vecino. Esto nunca sucedería en la sociedad israelita ni tampoco en la sociedad común de unos 50 años atrás, sobre todo no en las sociedades de las grandes ciudades, sino en las sociedades de los lugares más pequeños. Esto se continúa, de hecho, manteniendo en lugares pequeños, en zonas rurales,
sociales donde todo el mundo se conoce en mayor o menor medida. Por lo que cuando las escrituras dicen prójimo, ¿sí?, están asumiendo que uno conoce a la persona y que ha desarrollado algún tipo de relación regular con ellos. Por lo menos te cruzas todos los días y lo saludas cuando te cruzas. Una cosa así, sabes quién es, dónde vive y todo lo demás. La idea del Pasuk 17 es que no debemos estar con rabia o tener algún problema con alguien que conocemos y permitir que eso se quede en nuestros corazones, ¿sí? Y tener resentimiento de esta manera, presumiblemente porque no se le dice nada a la otra persona. Más bien Yahweh dice en la segunda mitad del Pasuk 17 que los confrontemos, que le digamos honestamente, presumiblemente de manera decente y con amor, ¿no es cierto? Y sin odio ni falsedad, acerca que hablemos con esa persona acerca de lo que causó el problema. Más adelante dice en el Pasuk 18 que no importa el resultado, de cualquier manera no debemos buscar venganza. Si la persona acepta o no lo que se le ha dicho, no debemos buscar venganza ni permitir que la amargura crezca en nuestro corazón en contra de tal o cual persona. En vez de eso, lo que debemos hacer es amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí tenemos otro concepto que el cristianismo cree que Yahshua inventó, ¿no es cierto?, para reemplazar los mandamientos por los 2 mandamientos de amor, como lo llaman, siguen el Berija allá. Pero vemos que amar a tu prójimo como a ti mismo es verdaderamente un mandato de la Torá, dado a Israel aquí en Vayikra. Ese desconocimiento que tienen muchos los ha llevado a alejarse de la palabra. De hecho, 13 siglos más tarde, cuando Yahshua repite este mismo mandato de la Torá, él reconoce que es un mandamiento antiguo de la ley, de la Torá. Y Yahshua le contestó: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ese es el mayor y el principal mandamiento, al que le había preguntado, ¿no es cierto? Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la Torá y los profetas, dice en Matías 22. Y esta persona que le estaba preguntando estaba tratando de atraparlo para hacerlo caer y que dijera cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero evidentemente el autor de la Torá misma, ¿no es cierto?, sabía bien a dónde estaba apuntando, a qué cita tenía en la cabeza el que le estaba preguntando, y es esta cita de Vayikra. Solo para mostrar a muchos que consideran la Torá como judaizante, cuando vemos que es la base de todas las palabras de nuestro Adón Yahshua, que muchos judíos creían esto, ¿sí? Encontramos en los escritos del rabino Akiva, ¿sí?, que vivía alrededor de la época de Yahshua, cuando él comenta en Vayikra 19 estas palabras y dice: amar a tu prójimo como a ti mismo es el principio central de la Torá. Está en un comentario que este hombre escribió. Este ideal de amar que Yahshua estaba patrocinando era sencillamente la manera de pensar de la cultura judía de esos días en cuanto a, a que tú tendría que haber sido, sabemos perfectamente que no era el 100%, igual que hoy tampoco lo es, ¿no es cierto? Así que no nos hagamos los hipócritas y digamos: ay, ser judíos siempre se la pasaron así, porque estos cristianos hoy tampoco son mucho mejores. Así que esto queda confirmado por el libro de Mordejai y de Marcos, cuando el que había hecho la pregunta a Yahshua responde por su vez. Entonces el escriba le dijo: bien, Rabí, has dicho la verdad, Yahweh es uno y no hay otro aparte de él, y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. Y viendo Yahshua que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Elohim. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. De cualquier manera, tenemos también el caso de cierto maestro de la ley, así es mencionado, que buscó probarlo preguntándoles quién era su prójimo, ¿no es cierto? Y recibió la parábola del buen samaritano. Sabemos, esto no implica nada, hay que comprender que en todas partes hay trigo y cizaña mezclados. No podemos estar diciendo: ay, todos los judíos son malos porque algunos lo eran, porque al final de cuentas Yeshua también lo fue. De manera que a cualquiera que les insista en que los mandamientos han sido reemplazados por los 2 de Mashiach, puede mostrarles esta
esta cita para que vean cuán grande es su ignorancia y cuán poco conocen las escrituras y a su propio autor, sí, que es el mismo Yeshua, que jamás se contradeciría a sí mismo. Lo que él hizo como de costumbre en su primer venida fue ampliar el campo de aplicación. Pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Al que te golpee en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A cualquiera que te pida, dale, y al que coja lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Y como quieran que los trate la gente a ustedes, así también trátenlos ustedes a ellos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si le hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si les prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores les prestan a los pecadores para recibir el mismo trato. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar ningún provecho. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Sean compasivos, como también su Padre es compasivo. No juzguen y no los juzgarán a ustedes. No condenen y no los condenarán a ustedes. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo, porque con la medida con que ustedes midan, se les volverá a medir. Esto está en el capítulo 6 de Lucas. Shalom, Luis. Los mishpatim de la santidad, octava parte, no mezclar lo que ha sido separado. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Vamos a examinar aquí un principio importante contenido dentro de este raro conjunto, ¿no es cierto? Porque es bastante mezclado, este conjunto de reglas establecidas, y este principio gira alrededor de la palabra tebel, que significa confusión, algo que ya estudiamos, ¿no es cierto? Generalmente traducida incorrectamente como perversión, la palabra literalmente quiere decir mezcla, ¿sí? Deriva de la raíz balal, que es palabra que significa confusión, y entonces, ¿qué es lo que nos dice Tebel? Mezcla impropia. Esta palabra es la misma empleada en Bereshit 11:7, cuando Yahweh dijo, confundamos sus lenguas, ¿sí? Esto ya lo estudiamos en el capítulo 58, hace poquito, ¿no es cierto?, atrás. Entonces, en cuanto a la reproducción, Yahweh ha sido claro, todo debe reproducirse según su especie, ¿no es cierto? Y cuando el mandamiento del Pasuk 19, en este sentido, es completamente literal. Definitivamente quiere decir que lo que se está describiendo no tiene que ser mezclado, se terminó. El mismo comienza diciendo que el behemá no debe ser cruzado. El behemá, cuyo plural es behemot, en ocasiones es traducido simplemente como animales o reses o bestias o lo que sea, sí, pero realmente se está refiriendo a una gama de animales de campo que son domesticables, son los animales que terminan siendo domesticables, ovejas, cabras, reses, normalmente ese tipo de animales. El mismo también puede ampliarse para incluir, por ejemplo, burros o camellos, por lo que la idea es que una vaca no debe cruzarse con un burro, una oveja no debe cruzarse con una cabra o lo que sea, ¿sí? Aun cuando fuera posible, no debe ser hecho. Después nosotros tenemos la advertencia de no sembrar dos cosechas diferentes en el mismo campo a la misma vez. La tentación más común de hacer esto sería sembrar un cultivo de grano en las filas vacantes que quedan entre los viñedos, ¿no es cierto? Que es justamente el ejemplo que se va a dar. Finalmente, dos clases de hilo no deben ser tejidos juntos para formar una tela para hacer vestidos, por ejemplo, lino y lana no deben ser mezclados. ¿Qué es lo que está atrás de este mandato tan extraño, no es cierto? ¿Qué posible daño habría en sembrar un poco de cebada debajo de los viñedos de uva? ¿O qué hay de maléfico en usar una mezcla de seda y algodón para lograr una tela que sea fresca y duradera? Como siempre, son representaciones de cosas que son mucho más importantes que nuestros cuestionamientos acerca de qué tiene esto de importante. En la caída, el hombre quedó mezclado.
Y eso es algo que necesitamos entender. Aunque fue creado neutro, sí, porque aún no había comido el árbol de la vida, ciertamente fue creado a imagen y semejanza de Elohim. Al obedecer a la serpiente, mezcló su naturaleza con la de ella y por este motivo entró en él la raíz de pecado. Aquí tenemos la primera hibridación de la historia humana. Por su parte, Yahweh vive desde entonces estableciendo separaciones, siendo la mayor y la más importante de ellas la que realiza la espada del Ruach, que separa alma y Ruach, ¿no es cierto? Trayendo esa separación del alma apegada al viejo Ruach para que podamos conectarnos con él en nuestro nuevo Ruach. En resumen, lo que está sucediendo aquí es que Elohim está estableciendo límites. Límites son el resultado de una de las dinámicas de gobierno de Yahweh más usadas: dividir, elegir y separar lo santo de lo impío, lo puro de lo impuro. Cosas que hemos estado estudiando y espero que tengan el panorama delante de los ojos. Los límites son una cosa difícil de establecer para el hombre, mucho más difícil de mantener. Como hijos de Elohim, nosotros debemos obedecer al mandato de Yahweh de estar en armonía unos con otros y mantener también el perfecto equilibrio de la creación tal y como fue creada. ¿Sí? Cosa que ya pueden empezar a imaginar mirando a su alrededor con todo el desarrollo de la manipulación genética de quién es la mano que se esconde detrás de esta supuesta ciencia. Nosotros somos llamados a mantener una constante separación entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo impío y entre su pueblo y el resto del mundo. Yahweh es el que establece estas distinciones y los límites apropiados, pero la inclinación natural al mal del hombre trata de nublar estas distinciones, desmantelar los límites, y basta parece con que Yahweh le dijera por acá no, que es por ahí donde tiene que pasar a toda costa. Nosotros vemos esto hoy en día tan preponderantemente personificado en un mundo que adora el multiculturalismo, ¿no es cierto? La mezcla de culturas les encanta, la tolerancia, la diversidad libre, el relativismo moral, el matrimonio con el mismo sexo y todas esas mezclas. Dentro del cristianismo, el ecumenismo está ganando relevancia, así un movimiento que busca la igualdad de toda clase de espiritualismo como cosa buena y decir que todos los dioses le sirven al mismo Dios. Todos dioses falsos. Ellos enseñan que hay muchas puertas para ir al cielo, que Mashiach es solamente una más. Yo no quiero desviarme, pero me gustaría ofender un poco su nivel de comodidad, un poquito más, ¿sí? ¿Están ustedes al tanto de por qué y cómo están llevándose a cabo el desdibujamiento gradual, sí, hoy ya bien acelerado realmente, de todas estas distinciones establecidas por Yahweh, el borrado y eliminación de los límites? Esto no es rebelión actual, ¿sí? Pero ha alcanzado los picos más altos en nuestra época del fin, como fue profetizado, debido a que la astuta mano de Hasatán ha aprendido a no tratar a los hombres por las fuerzas, a obligarlos, ¿sí? Persiguiendo e imponiendo, sino a convencerlos con baratijas y cristales de colores, ¿no? Como la estafa a los indígenas con la colonización, trayéndoles supuestas mejoras a su vida, que en verdad han resultado ser todo venenos y contaminaciones, tanto físicas como espiritualmente, ¿sí? Llevando a la gente a una comprensión distorsionada de lo que es normal, ¿sí? Y alejando cada vez más los corazones de nuestro Creador. En mi opinión, la razón primordial después de la inclinación del mal propia del hombre son las doctrinas que los hombres fueron levantando para sí mismos. En nuestra cultura occidental estamos más familiarizados con los hechos del cristianismo, pero el judaísmo no se ha quedado atrás en dejar de lado las escrituras, levantar sus propias reglas, su propio misticismo. En el cristianismo encontramos doctrinas que dicen que las leyes de Elohim, donde todas estas distinciones son deletreadas y los límites son descritos, son obsoletas. Ya no sirven. Doctrinas que dicen que la Torá, el único lugar en las escrituras donde la santidad es declarada con todas las letras para nosotros, es tan importante a nuestra Biblia como un apéndice lo es para nuestro sistema digestivo moderno, ¿no es cierto? Así como básicamente la iglesia ve la Torá de esta manera, y el Tanaj también, una reliquia de la edificación pasada que hace mucho bien, ¿no es cierto? O sea, hizo mucho bien en su momento, pero ahora, por el contrario, puede causarle problemas a un creyente moderno. Muchas doctrinas de la congregación, de las iglesias, ¿no es cierto?, dicen que con la venida de Yahshua, la obediencia a los mandatos de Elohim es obsoleta.
De hecho, el ser muy obediente es equivalente a ser legalista y la mentalidad de salvo por sus obras que hemos escuchado tantas veces, ¿no es cierto? Por lo tanto, andar más o menos parece ser el concepto moderno cristiano actual aceptable, ¿sí? O sea, si no tenés ninguna manchita, algo está mal con vos. O sea, no exageres, no seas fanático, sé políticamente correcto, ¿sí? Pena que eso no va a resultar aceptable en el juicio. Si uno cree que las escrituras comienzan con el libro de Matías, entonces se pierden todos los principios subyacentes en los que Yahweh basa sus enseñanzas. Él no vino a traer nada nuevo, ¿sí? Así es claro que nadie entiende nada. ¿Cómo vas a entender si te falta la mitad de la base de todas las cosas? El punto es este, es la remoción de la Torá, de la congregación, lo que ha permitido las erróneas doctrinas hechas por el hombre que han suplantado a las escrituras como fuente de la verdad. También ha llevado a muchos creyentes a negar la deidad de Yeshua, a sostener que la congregación ha heredado las bendiciones de Elohim y a los judíos han sido asignadas todas las maldiciones, a disolver los límites entre el cuerpo de Mashiach y el mundo entero, y también ha terminado por llamar a las mismas cosas que Elohim llama malas como buenas. Este principio que Yahweh establece aquí en no mezclar está en el corazón de todo lo que Elohim es y él mismo refleja lo que él mismo refleja en su naturaleza. Por lo tanto, el violarlo es rechazar la armonía con él mismo. La ley espiritual de la que yo hablo es esa de dividir, elegir y separar, ¿no es cierto? Expresado de una manera negativa, es la ley que ordena que aquellos que aman al Adón no deben mezclar impropiamente cosas que han sido separadas para vida, ¿sí? Con cosas que han sido destinadas para destrucción, porque son cosas que propagan muerte. Nosotros no debemos cruzar los límites levantados por Elohim y mezclar dos cosas que, aun cuando cada una por separada puede ser buena y aceptable, no deben ser mezcladas, dice él, ¿sí? No tenemos que mezclar lo santo con lo impío y hasta con lo común, lo puro con lo impuro, no pueden ser mezclados. Además, nosotros no debemos redesignar las cosas que Elohim llama malas y como buenas, o viceversa. Nosotros no debemos reemplazar las leyes de Elohim con filosofías teológicas que son llamadas doctrinas. El hacer cualquiera de estas cosas es crear tevel, confusión. Y la confusión está completamente en desacuerdo con los atributos de integridad y de orden del Adón. ¿Pueden imaginar de dónde surge este tevel, sino de nuestra sociedad babilónica? Y confusión es el estado del mundo entero hoy en día, ¿verdad? ¿No es cierto? Que ese es el estado en donde está todo. La causa de esta confusión justamente es la mezcla impropia en muchos diferentes niveles. La palabra hebrea, ¿no es cierto?, para esta mezcla impropia de cosas, o sea, cruzar los límites de Elohim, es kilayim. ¿Sí? Ha habido intensos escritos por los eruditos hebreos de la antigüedad en el tema, acerca de este tema, ¿sí? Al igual que mucha alegoría elaborada, ¿sí? Kilayim, la mezcla impropia, tiene como resultado tevel, confusión, ¿sí? Vayikra 19:19 que estamos viendo, no es el único lugar en la Torá donde se encuentran edictos específicos en contra de hacer kilayim, esta mezcla impropia. Devarim 22 también añade, y en algunos casos meramente repite, más ejemplos de mezclas impropias que tienen como resultado tevel, y es que kilayim siempre trae como resultado confusión. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Adón tu Elohim, de Barim 22:5. En el 9:11 dice, no sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña quedan inservibles. No ararás con buey y asno juntos, no vestirás ropa de material mezclado, de lana y de lino. Me gustaría compartir con ustedes lo que comúnmente los hebreos entienden sobre los principios subyacentes y los problemas con la mezcla impropia o kilayim. Sí, acá tenemos tres tipos de mezcla o hibridación que son mencionados entre Vayikra y Devarim, ¿no es cierto? Primero la clase presentada por la siembra
de dos tipos de semillas juntas. Esto es considerado el ejemplo más extremo y produce el resultado más serio. Cuando dos especies de plantas son sembradas muy cerca, la una de la otra, el resultado es que las raíces llegan a enredarse, cada una deriva una parte de nutrientes de la otra, ¿sí? No es que la uva se va a ver verde como la cebada, ni que la cebada se va a poner del color de la uva, no pasa por ahí, no va a pasar de esa forma, aunque varios de los atributos internos sí cambian. El sabor, la textura, el aroma y un montón de otros cambios ocurren como resultado de este cruce de límites. Si alguno ha crecido con abuelas que tenían hortensias, sabrán que esta planta tiene racimos globosos de flores, ¿sí? Flores pequeñas, pero son un racimo que se forma, que son celestes, rosadas o blancas, y que si se planta una de un color muy cercano a otra de otro color, se enamoran, como decían las abuelas, ¿sí? Y van a comenzar a salir flores de los dos colores originales mezclados, ¿sí? De los dos colores también, pero también del color original. Por ejemplo, si tenemos una celeste plantada al lado de una rosa, en el medio van a empezar a crecer violetas, florcitas de colores violetas. Esto es equivalente justamente a la orden de no mezclar quilayin, dos especies de behemoth, o sea, de animales de campo domesticados. El ejemplo más común es el mulo, ¿no es cierto? Que es un animal que surge de la mezcla entre el caballo y el burro. El mulo, la mula, como lo quieran llamar, es muy semejante al burro, pero completamente estéril, ¿sí? Es decir, no reproduce vida. Esa es una de las consecuencias más literales que ha dejado como foto para que se entienda. La siguiente categoría está representada por la prohibición de enyugar un rey, un buey, y un burro juntos, presumiblemente para jalar una carreta o arar la tierra misma, ¿no es cierto? Aquí la hibridación no es de ninguna clase, o sea, no es una mezcla biológica, ¿sí? Sino que es en acción y en función. El problema está en usar dos especies diferentes, cada una diseñada para propósitos diferentes, ¿sí? Para un tipo de trabajo en común, que es algo que esta sociedad actual adora, ¿no es cierto? Presumiblemente este trabajo es apropiado para uno, pero no para el otro, como es en el caso, ¿no es cierto? El buey ara, pero el burro no. Entonces, no es que los atributos de cualquiera de las especies sean de alguna manera alterados, porque no lo son, es que la función para la cual cada uno fue creado fue alterada debido a la mezcla impropia hecha por el hombre, y que ciertamente va a perjudicar al burro, que no puede seguir el ritmo, la fuerza del buey. La tercera categoría, ilustrada por el uso de la ropa hecha con mezcla de lana y lino, es como un punto medio entre las dos primeras categorías. Y aunque por otro lado las dos fibras, lana y lino, vienen completamente de dos fuentes diferentes, como sabemos, las mismas no deben tejerse juntas bajo ningún concepto. Todas estas cosas eran sombras y son sombras, evidentemente, de realidades espirituales que hoy necesitamos que estén ahí delante nuestro para poder verlas, porque si no seguimos siendo tan ciegos y necios como lo eran estos israelitas, que no podían entender estas sombras porque no conocían la realidad. Ahora, si los que lo tienen la realidad tiran la sombra, ninguno entiende nada de cualquier manera. Entonces, cruzar animales entre sí está prohibido por Yahweh, quien ha determinado que cada especie se reproduzca según sí misma, según su especie, ¿sí? Lo que habla de la caída y la contaminación del hombre, y cómo Yahweh trabaja para separar nuevamente lo que fue mezclado. Cuando nosotros nos resistimos a cortar con nuestra carne, en verdad nos estamos resistiendo a que el cirujano extirpe el tumor satánico que ha crecido en nuestro interior. Eso no lo vemos ni a palos. Nosotros decimos soy yo, y no somos nosotros ahí, ¿sí? Tenemos un tumor y no permitimos que nos sea extirpado. Yahweh es un Elohim que en este tiempo, y debido a la caída del hombre, está dedicado a separar lo que fue mezclado. Este mismo principio aplica a las semillas que producen la alimentación básica del hombre. Ya sabemos lo que comer tipifica en las escrituras, nuestro alimento espiritual, la fuente de la cual nos alimentamos, ¿sí? Es interesante y muy revelador entonces que, como vemos en Devarim, que nos amplía un poco la idea de Vayikra, se prohíbe sembrar uvas con grano, trigo con cizaña.
Esto nos recuerda inmediatamente el comentario de Shaul. No se unan en un yugo desigual a los no creyentes. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común la rectitud con la transgresión de la Torá? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Mashiach y Belial? ¿Qué tienen en común el creyente y el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Yahweh vivo, como dijo Yahweh, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Esto está en Corintios Bet en el capítulo 6. Shaul no estaba levantando una nueva teología, si él estaba sencillamente citando el principio de la Torá de Kilayim que estamos viendo, el no mezclar impropiamente. Realmente le estaba refiriéndose directamente a Devarim 22:10, donde dice que un buey, un asno, no deben ser unidos para jalar un arado. Aquí en Corintios Bet, la justicia nunca debe ser mezclada con la justicia, ni la luz debe ser mezclada con la oscuridad. Este es el punto. Shaul estaba haciendo lo que Yahshua hizo y lo que nosotros debemos hacer al nosotros buscar reaplicar, no reinterpretar ni mucho menos abolir, la Torá para nuestros tiempos. Shaul toma un mandamiento de no hacer yugos desiguales de un buey y un asno y lo lleva al plano puramente físico de una esfera terrenal hacia una espiritual, una esfera celestial, trayendo a la luz la realidad escondida por detrás de todas las cosas escritas, que son palabras de Yahweh. Sí, harían bien en recordar que Él nunca tira nada de lo que Él mismo haya tocado porque lo ha santificado. Finalmente, la que menos ha sido comprendida es la simbología de los dos tipos de hilos mezclados, sino mezclar lana y lino. Lo más que los comentaristas han visto que se trata de dos hilos de origen diferentes, sí, ya que el lino es de origen vegetal, la lana de origen animal, pero no han conseguido ver que ambos son utilizados para elaborar vestiduras, que es de lo que se habla aquí, ¿no es cierto? Sabemos que las vestiduras en las escrituras son la cobertura del hombre, su justicia. Eso es lo que dicen las escrituras. Si tenemos una cobertura de lana, estamos elaborando nuestras ropas en la carne. Si tenemos una de lino fino, y recuerden que son siempre las utilizadas por los sacerdotes que han sido purificados, esto simboliza que han sido revestidos de Mashiach, ¿sí? Por lo tanto, las vestiduras de lino representan la cobertura espiritual en el Ruach, ¿sí? Porque el lino fino representa los actos justos de los santos, dice Hitgalut en el capítulo 19, esos actos que únicamente pueden ser realizados en el nuevo hombre. Bien, habiendo terminado, chicos, vamos a dar por terminada la charla y en un rato les aviso cuando estamos listos para poder tener la reunión y charlar acerca de todas estas cosas. Shalom a todos y bendiciones de lo alto.